Listo. Ya podemos entonces seguir con la última parte, que es el seguro de lucro cesante por incendio. Como yo les decía anteriormente, el seguro de lucro cesante estuvo íntimamente ligado al seguro de incendio por esa parte de las pérdidas consecuenciales que se manejaban desde los años 1600, cuando se constituyen las primeras compañías de seguros, después de 1684, se manejaban con las pérdidas de incendio, pero básicamente la persona que tenía la propiedad alquilada, entonces se garantizaba rescatar esa indemnización porque perdía los alquileres, ¿no? Esto fue evolucionando y luego se establece ya los seguros de pérdidas por lucro. Lucro cesante implica la paralización del beneficio que se tiene por una actividad específica, ¿no? Cuando hacemos un negocio, obviamente, queremos tener un dividendo. Y en este caso, ese dividendo va a ser el lucro que se obtiene producto de la actividad asociada a ese tipo de riesgo, ¿no? La cobertura de lucro cesante por incendio es una cobertura conexa a la póliza de incendio, porque no se da esta cobertura si no tenemos el seguro directo de incendio como tal. Bien, o en este caso, las pólizas de multirriesgo pueden contemplar entonces la cobertura de lucro, porque también radica la parte fundamental del seguro de incendio. Bien, en este caso, nosotros tenemos una protección, lo que buscamos es una protección para no solamente los daños materiales por incendio, sino los daños consecuenciales que se producen producto de la paralización de la actividad del negocio. Bien, cuando hay un siniestro que afecta la actividad económica del asegurado, se genera una paralización del lucro, del beneficio esperado, y esto obviamente tiene un componente financiero importante, porque no es solamente rescatar, volverlo a poner productivo, sino que hay una serie de elementos que quedan pendientes en el proceso de restablecimiento de la actividad del negocio, que estamos hablando básicamente de gastos operacionales, como podemos hablar, si es una empresa, obviamente aquí estamos hablando de nóminas, aquí estamos hablando de una cantidad de elementos que se generan a través del tiempo. Seguimos pagando impuestos, seguimos pagando patentes, seguimos pagando una serie de elementos eh, constantes, que son gastos fijos, telefonía, comunicaciones, sobre todo la parte correspondiente a la nómina, sueldos, salarios, todo este tipo de elementos. Y adicionalmente, ya no tengo el producto de las ventas que se constituyen desde el principio. Generalmente, recuerden que las empresas se basan en presupuestos y estos presupuestos contemplan, digamos, la actividad que se va a generar para el siguiente periodo, para la siguiente anualidad, y en función a ello se establece cuál es la meta que se debe gestionar para el año entrante. Esto tiene que ver con la utilidad neta del riesgo, ¿no? Entonces, sufre la parte física a través de lo que es el seguro de incendio, pero también tenemos otro elemento que son todos estos gastos adicionales que nosotros vamos a manejar. Bien, que implica, en este caso, una reducción en el negocio del asegurado. Y esto implica también, por supuesto, una fuerte erogación de dinero, por ejemplo, para poder reactivar la actividad económica del mismo, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de elementos que son costos fijos, la utilidad neta, que es el beneficio que se espera, y otros elementos que se manejan como costos variables dentro dentro de esa ecuación que forma parte de lo que es el cálculo del lucro cesante. Aquí
Es como si estuviéramos revisando una plantilla contable, básicamente, cuáles son los rubros que se afectan. Este, las personas que trabajan en la parte de lucro cesante son especialistas, tienen una orientación, digamos que administrativa para poder manejar estos cálculos. No los hace todo el mundo, de verdad que las pólizas de lucro para el cálculo de las indemnizaciones a veces pueden ser un poquito complejos por la cantidad de variables que se presentan en este caso, ¿no? Y solamente el calcular el beneficio de la utilidad neta ya implica una serie de elementos, digamos que adicionales. Las partidas son, bueno, ustedes se pueden imaginar todos los que son los gastos operacionales de una empresa, eh, que implica cuáles son las partidas que realmente debemos contemplar, ¿no? En el material hay una relación que parece un estado financiero, un estado de ganancias y pérdidas, por ejemplo, donde están todo lo que serían las partidas involucradas en el cálculo de la utilidad neta, ¿no? Todos estos gastos adicionales también están contemplados. Estamos hablando de arrendamientos, estamos hablando de nómina, estamos hablando de partidas como telefonía, electricidad, estamos hablando de agua, estamos hablando posiblemente de servicio de gas, si hay arrendamientos, por ejemplo, este, si hay seguros, que también, por ejemplo, si una empresa tiene seguro contratado para sus empleados, ya de por sí, por ejemplo, Vidaley o SCTR, FOLA o algún otro producto, entonces estos gastos se siguen manteniendo. Los gastos operacionales como limpieza, eh, vigilancia, seguridad, todas estas partidas deben ser contempladas, incluso, por ejemplo, beneficios que se le otorgan a los empleados. El quedar cesante no implica la exoneración de esto, que generalmente va por el contrato laboral. Si una empresa, por ejemplo, tiene un programa de becas o un programa de juguetes o un programa de otros tipos de incentivos, estos se van a mantener en el tiempo a pesar de que la actividad se haya paralizado. Entonces, todos estos elementos forman parte de lo que son el cálculo de la suma asegurada para lucro cesante, ¿no? Entonces, aquí se calcula la utilidad neta del negocio y hay otro elemento importante que es determinar, en este caso, cuál es el periodo máximo de interrupción que puede sufrir la empresa. Esto es un estimado, ¿ves? Porque todo va a depender del tipo de siniestro, ¿bien? Pero en función al tipo de siniestro, nosotros vamos a tener que calcular dentro de lo que sería un espectro razonable cuáles son esos elementos adicionales que nosotros vamos a poder incluir, ¿bien? Y en función a esto, determinar cuál es el tiempo máximo de paralización que puede tener una empresa. También tiene que ver con la parte del cálculo del PML, de la pérdida máxima probable, y de los daños considerados por la póliza. Pero debo tener como ese plan B, por ejemplo, si yo tengo una actividad que puedo desarrollar, por ejemplo, en otro predio, entonces puedo determinar una partida para reconstituir parcialmente la actividad de la empresa en otro sitio. Tomando, por ejemplo, si se puede usar parte de la materia prima, de los insumos que no fueron consumidos por el incendio, entonces puedo arrancar esa actividad en otro predio. O, por ejemplo, alquilar eh, otros equipos o maquinarias para lograr restituir, en este caso, la, la fórmula de cómo volver a implementar o acortar ese periodo de paralización. Bien, en función a esto, nosotros tenemos
discriminado lo que sería lucro cesante por incendio para empresas o industrias y para comercios. Bien, hay varios esquemas que son denominados cédulas. En este caso, vienen a equipararse a lo que sería la forma de lucro cesante, forma inglesa, en el primero de los casos. La forma inglesa, también conocida como 4/4, es la que tiene más amplitud de elementos, que maneja todo el cálculo de la utilidad neta, los gastos extras, el periodo de indemnización y obviamente, como es la más completa, está generalmente vinculada a industrias. Bien. Luego tenemos la cédula B, que es la cédula de tipo americano, también conocida como 3/4, donde ya la indemnización se reduce, no es 4/4, fíjense que 4/4 no hace una referencia a un 100%, en este caso 3/4 viene a ser como un 75% más o menos en esta figura, ¿no? Entonces aquí la cobertura es más restringida y también va a depender del tipo de negocio que se esté manejando, ¿no? También puede ser que el negocio, obviamente, si es un negocio nuevo que está arrancando, entonces, bueno, contratar una figura como una cédula 4/4, que es el sistema inglés, puede resultar bastante oneroso, entonces se puede limitar un poco la cobertura. Es como que si el asegurado se autoasegurase por esa pequeña parte que no va a estar amparada, ¿ya? Y luego tenemos entonces la cédula C, que básicamente la vamos a utilizar para comercios. Aquí la cobertura ya obviamente es más limitada, no hay proceso de manufactura, estamos hablando de comercios como tal. Entonces, aquí se invierte más que todo en la reparación y el manejo nuevamente de los productos de las ventas, que son los que generan realmente, en este caso, el mantenimiento de la, de la utilidad, ¿no? Entonces, recuperar ese volumen se maneja a través de estos esquemas. Luego tenemos otras cédulas que son la D y la E, que tienen una cobertura ya mucho más restringida. Entonces, por ejemplo, en el caso de la cédula D, estamos hablando de una relación que para empresas puede ser un porcentaje del 33% o para comercios del 25%. Es como que este, compramos una cobertura con un plan de un tercio de la suma asegurada o del 25%. Entonces, yo digo, bueno, con esto yo puedo tomar esta indemnización y reflotar la actividad de mi negocio. Porque generalmente podemos estar hablando que el producto, que la póliza como tal, me da esa garantía de volver a arrancar el negocio. Pero yo estimo que con esa inversión puedo hacer frente a la restitución del negocio. Y en el último caso, la cédula E ya es un monto específico. Entonces, yo digo, bueno, vamos a tener un tiempo de paralización de tantos meses. Yo necesito, por ejemplo, para cubrir mis gastos, una partida en X monto. Bien, se fija un monto y eso es como una renta que va a percibir durante el periodo de paralización de la actividad. Si establecemos 3 meses, 5 meses, 6 meses, entonces va a percibir ese monto y con eso va a hacer frente a la posible indemnización que tenga, en este caso, que realizar. Ya verá si lo destina al pago de nómina, de servicios, cómo hace la distribución, pero debe contener, manejar antes de la suscripción, obviamente, cuál sería ese criterio de gastos que se mantienen fijos y cómo hacer frente a esas erogaciones de dinero. Bien, sin afectar, por supuesto, el movimiento de la empresa. Entonces,
Si yo establezco esa partida, entonces ya sé que con esa partida yo debo seguir cubriendo mis gastos fijos, que son principalmente nómina, eh, servicios, patentes, impuestos, seguros y cualquier otro elemento, entonces, que vital para poder reflotar la actividad económica en este caso. Bien, como le digo, las pólizas de lucro cesante son bastante complejas en cuanto al manejo de todos estos tipos de criterios y por supuesto como es una cláusula, es una cobertura complementaria al negocio de incendio, entonces tiene que ver con las características del daño físico que se pueda producir, ¿no? Y también va a estar determinado a lo que sería eh, la contratación de la cobertura específica. Bien, esa contratación que la podemos entonces discriminar como sistema inglés, el sistema americano o los otros tipos de coberturas que se presentan con las cédulas C, D y E. Bien, hay otras coberturas que se pueden contratar que ya son como la última cédula que vimos, que son daños consecuenciales y que tienen una intención de proteger, en este caso, la cobertura de la póliza a través de una cláusula particular. Bien, eso sería lo referente a lucro cesante, a grosso modo, obviamente, es mucho más largo, es mucho más extenso, pero estamos tocando los puntos, digamos, principales de la cobertura. Para efectos de la contratación, eh, lo básico que necesitamos para cotizar es la ocupación, obviamente, determinada por la póliza de incendio, y en este caso también vamos a tener lo que sería el monto de la utilidad neta estimada y todas las partidas que van a formar parte de la suma asegurada. Eso es lo básico que yo necesito para cotizar. Adicionalmente, entonces vamos a tener otros elementos en lo que sería la solicitud para determinar entonces los elementos adicionales, que es el periodo de indemnización. ¿Por cuánto tiempo se puede mantener, en este caso, la póliza? Porque podemos estar entonces en una situación que si contratamos un periodo sumamente corto, obviamente no se va a llevar a cabo digamos, reflotar la actividad económica y esto puede generar, obviamente, un perjuicio económico significativo porque se limita al periodo máximo de indemnización que esté estipulado en la cobertura, ¿ya? Entonces, es importante saber qué necesito yo para poder volver a poner en funcionamiento mi negocio en una situación previa a la del siniestro. Sabemos que, digamos, retomarlo va a llevar un tiempo más, bastante considerable, ¿no? Por lo menos mucho más del periodo habitual. Pero por lo menos arrancar en una situación cercana a un 70% del movimiento antes del siniestro. Eso para empezar y después entonces obviamente llegar al tope de lo que se venía manejando anteriormente. Bien, ¿se entiende este punto? Importante. Cuando hablamos de lucro cesante por incendio, debemos separarlo del lucro cesante por rotura de maquinaria. Este es un elemento que comprende la cobertura en los ramos de ingeniería y que ya va directamente ligada a la cobertura de rotura de maquinarias. Ojo, recordarán que algunas personas, cuando hicieron su planteamiento en lucro cesante, hablaban de daños a las maquinarias. Cuando estamos hablando de maquinarias, si es una maquinaria específica que sufre un daño y esto implica la paralización, por ejemplo, de una línea de producción, tiene que ver con rotura de maquinaria,
no necesariamente con incendio, a menos que tengamos la cobertura de la maquinaria por incendio y efectivamente lo que ocurrió fue un daño por incendio, rayo, explosión y que generó obviamente la paralización de la maquinaria. Si se paraliza la maquinaria, obviamente se paraliza la producción. En ese caso sí tiene que ver con incendio. Pero cuando tenemos la cobertura de rotura de maquinarias y el lucro cesante por un desperfecto en la maquinaria que implica la rotura, ya esto es una póliza que no tiene que ver con lucro cesante por incendio. Es un manejo de cobertura completamente distinto. Bien. Importante separar conceptos con que manejamos el lucro cesante. El lucro cesante tiene que ver con riesgos generados de la póliza básica de incendio. Incendio, rayo, explosión, que es la cobertura básica. Si tiene otras coberturas, entonces ya se extendería a terremoto, huelga, motín, conmoción civil, daños maliciosos, caída de aeronaves, impacto de vehículos, si tiene la cobertura adicional contratada, ¿ya? Ahora, si nosotros tenemos un caso que siempre es típico en todas las certificaciones, donde llegó una mercancía que estaba dañada. Por lo tanto, la persona exige el lucro cesante porque no pudo vender tal mercadería. Eso no es lucro cesante aplicable a las condiciones de incendio. ¿Por qué? Porque la mercancía llegó en mal estado. No fue producto de un incendio en el predio asegurado, no hubo rayo, no hubo explosión, no hubo otra condición. Eso es una pérdida consecuencial producto de la cadena de suministro. No es imputable a la póliza de lucro cesante. Bien. Un taxista choca y por lo tanto exige el pago del lucro cesante porque no pudo seguir ejerciendo su actividad. Esto es una pérdida consecuencial. El señor no puede efectuar su actividad de taxi porque su carro fue chocado. No tiene nada que ver con incendio. Para que se decrete lucro cesante por incendio, tiene que haber una cobertura en origen que haya afectado la póliza de incendio y cualquiera de las coberturas adicionales que contempla el riesgo. Bien. Hay otro tipo de elemento que es el riesgo, el lucro cesante contingente y que implica la paralización de la actividad, aun cuando no haya habido un siniestro en el predio, pero el proveedor que forma parte de su cadena de suministro sufrió un, eh, un siniestro y por lo tanto no puede suministrar los insumos o equipos o elementos con que se pueda seguir manejando la actividad del negocio habitual. Si, por ejemplo, hay una paralización en una empresa porque trabaja con productos químicos de una planta y esta planta sufrió un incendio, pero esa planta forma parte de la red de suministros y está dentro del condicionado de la póliza, el mismo riesgo cubierto, entonces se decreta lo que sería el lucro cesante contingente. ¿Por qué? Porque la contingencia en el suministro del recurso con que se va a manejar la producción se ve interrumpido en esa cadena de suministro. Eso es lo que se conoce como lucro cesante contingente. No ocurre el siniestro en el sitio, en el predio asegurado, pero sí en el predio de un proveedor de la cadena de suministro que forma parte de esa cadena de suministro y que garantiza que esos productos lleguen a esta empresa. Entonces, al no poder llegar, se paraliza la producción de la empresa. Una empresa que trabaje, por ejemplo, con amoníaco, otro tipo de insumos para producir un producto final, vamos a suponer, necesita urea para trabajar fertilizantes, entonces, en este caso, si hay un siniestro en el proveedor,
que forma parte de esa cadena, entonces no va a recibir la materia prima para producir su fertilizante. Esto implica, entre otras cosas, posiblemente una pérdida de mercado, desabastecimiento en su cadena de suministros a los proveedores y otros eventos entonces particulares. Bien, esto es lo que se maneja en este caso como el lucro cesante contingente. Dentro de la cadena de suministro hay una interrupción de los productos que son necesarios para que se maneje el negocio habitual, ¿no? En este caso, del asegurado. Bien. Edwin, ¿tienes una pregunta? Adelante, ¿hay una pregunta? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está, profesor? Buenas noches con todos. Buenas Para la noches. cobertura del lucro cesante contingente, eh, siempre o es necesario o está obligado a que el asegurado declare a sus proveedores. Es correcto. Es correcto porque forman parte de la cadena de suministro. Si no, entonces podría prestarse a una situación eh, eh, irregular, pues podrían manejarse otros proveedores que no sean los habituales y querer sacar provecho de la cobertura. Eso tienen que estar sustentado en la parte de la cadena de suministro. ¿Ya? Ok, conforme, gracias. ¿Alguna otra pregunta con respecto a lucro cesante? Profesor, una consultita en lo que es por lucro cesante por rotura de maquinaria. Eso dice que es específico de acuerdo a la maquinaria, de acuerdo a poder tener la paralización por la rotura de la maquinaria. Ese siempre en cuando haya tenido la maquinaria una rotura dentro de, como un ejemplo, una excavadora se rompió y es paralizada. De ahí le cubre el lucro cesante por rotura de maquinaria. Eh, una excavadora es un equipo de contratista. Eso maneja otra cobertura. Cuando estamos hablando de Ah, maquinaria, cuando estamos hablando de maquinaria, son maquinarias fijas. Por supuesto que la maquinaria. hay una interrupción en el lucro cuando estamos hablando de una retroexcavadora o cualquiera de estas maquinarias, pero estos son equipos de contratista. Bien, Ah, la ya. En maquinaria, este caso digamos una empresa metalúrgica y se rompió uno de los anillos de control de metalúrgico. Ahí hay una paralización, ahí es donde cubre el lucro cesante por rotura. si tiene cobertura por rotura de maquinaria, porque la cobertura de rotura de maquinaria es específica a ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí en rotura se cubre la imprudencia, impericia, un mal manejo, defectos de fundición, otros elementos particulares. Si está dentro de la cobertura que la rotura genere una paralización, opera también el lucro cesante por incendio, perdón, el lucro cesante por rotura de maquinarias. Bien, si tiene cobertura en la póliza de rotura, va a tener su cobertura con subvención a las exclusiones, por supuesto, por la parte de maquinaria. Eso lo vamos a ver, creo que en, bueno, más adelante, no tengo específico. Ah, eso es parte de la semana 3 ramos técnicos de ingeniería, donde vamos a ver rotura y vamos a ver la cláusula de lucro cesante por rotura de maquinarias. ¿Ya?
Bueno, señores, llegamos al final del día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación. Tengan todos una feliz noche. Ya en el transcurso del día de mañana les vamos a estar enviando las grabaciones. Les debo, sé que les debemos la semana 1, pero